En este módulo vamos a ver que los modelos de crecimiento son muy útiles para el diseño de fotobioreactores, pero hay que adaptarlos a la situación concreta de la que estemos trabajando. No basta con el modelo de crecimiento, sino que hay que tener en cuenta lo que está pasando dentro del fotobioreactor y en concreto la atenuación de la luz. Entonces, los modelos de crecimiento que hemos visto, por poner uno sencillo, pues tienen en cuenta o expresan la intensidad de la fotosíntesis en función de la irradiancia. Pero hemos visto que los cultivos de microalgas, pues tenemos zonas iluminadas y zonas oscuras. Entonces nos surge la pregunta, nos surge la duda de cómo podemos utilizar, o sea, qué I coger, porque tenemos una variedad, tenemos una zona muy iluminada y una zona más oscura. Y básicamente, intuitivamente, pues hay dos situaciones o dos cosas extremas que podríamos hacer. Podríamos coger y promediar, que ya sabemos cómo hacer el promedio de la luz, y utilizar la irradiancia promedio como disponibilidad de luz y meterla dentro del modelo de crecimiento. O también podríamos hacer otra cosa, podríamos calcular, aplicar la ecuación del modelo de crecimiento en cada punto del reactor. Y obtener un promedio, o sea, en cada punto tendríamos un promedio en cada punto tendríamos una velocidad de crecimiento y podríamos hacer un promedio de la velocidad. Entonces, o promediamos la irradiancia, o puede ocurrir las dos situaciones extremas, que las microalgas viesen una especie de luz promedio, no fuesen capaces de distinguir entre zonas oscuras y zonas claras, sino simplemente vieran el promedio, o bien que las que están en el centro, en la zona oscura, estuvieran creciendo muy lentamente, y las que estuvieran en la zona iluminada, pues estuvieran creciendo más rápidamente. Bien, en cualquiera de los dos casos, de las dos situaciones extremas que hemos descrito, lo que tenemos que hacer es promediar. Entonces, si la mezcla es pobre quiere decir que estoy agitando poco y que entonces pues las microalgas que están en el centro pasan mucho tiempo en el centro y básicamente pues se van a adaptar a las condiciones del centro. Pues lo que tendríamos es una velocidad de crecimiento diferente en cada zona del reactor. Bueno, estoy hablando del centro de un reactor cilíndrico, o podría estar hablando del fondo de un Raceway, de un reactor plano. Entonces, pues tendríamos la primera situación, lo que tendría es que en cada punto del reactor habría una velocidad de crecimiento y a partir de la distribución de luz podríamos sacar una distribución de velocidad de crecimiento, que es lo que pone en la ecuación de arriba. Si la mezcla es más intensa, o se estoy agitando muy lentamente, pues pasaría un poco, si lo queréis probar, como si os ponéis, encendéis y apagar la luz muy deprisa, al final no os dará tiempo, si es un interruptor, pero si produce una flash, pues al final ve una luz promedio, o sea, no eres capaz de distinguir cuando la luz está apagada o encendida, sino que se ve una luz promedio. Que eso también puede estar ocurriendo. Entonces, si estamos agitando muy intensamente, las microalgas se están moviendo entre zonas iluminadas y zonas oscuras, pues muy frecuentemente, entonces pues no se adaptan a ninguna luz, sino que se adaptan al promedio, o sea, del resto. Entonces, en este caso estaríamos en la situación de integración de luz, que la llamamos, que es que estamos utilizando el irradiante promedio como disponibilidad de luz. Cuando el cultivo, por tanto, está bien mezclado, o sea, las microalgas se mueven muy deprisa entre zonas iluminadas y oscuras, pues lo que se ve en un promedio de luz no se adaptan a la intensidad de las zonas, y entonces pues lo que está ocurriendo, pues que podemos utilizar como disponibilidad de luz la irradiancia promedio, que ya lo conocemos. Obviamente tenemos que utilizar la irradiancia promedio para cada sistema. Por ejemplo, aquí mostramos la irradiancia promedio en un sistema plano y utilizaríamos el modelo de crecimiento utilizando como disponibilidad de luz la irradiancia promedio, además de los parámetros del modelo como máxima y la saturación que ya habríamos tenido de los correspondientes experimentos. Entonces, aquí este sería un ejemplo, o digamos un resumen de lo que estaría ocurriendo en un cultivo bien mezclado. O sea, si yo agito bastante, como digo, y están pasando las microalgas muy frecuentemente por la zona iluminada y la zona oscura, pues yo me encontraría con que estas dos ecuaciones son las que me dan el crecimiento que está habiendo en ese sistema. Por un lado, la irradiancia promedio, ojo que no es para todos los reactores, o sea, estamos en una geometría plana, sabéis perfectamente ya, con la luz incidiendo verticalmente. Si no fuese así, pues estaríamos utilizando la fórmula correspondiente, y el modelo de crecimiento estamos utilizando el modelo de crecimiento que acepta la irradiancia promedio como disponibilidad de luz. Yo aquí estoy poniendo el modelo de crecimiento más sencillo porque la ecuación se vea bien, pero podemos utilizar cualquier otro modelo de crecimiento. Nosotros habremos hecho experimentos y ya sabremos que funciona mejor el de Bannister o el de Molina, y entonces estaremos utilizando ese modelo en concreto, o el de Camacho Rubio, pero si pongo el de Camacho Rubio, pues es muy largo y no
no se ve bien el concepto, que lo que tenemos es una distribución de luz y el modelo de crecimiento. Cuando la mezcla es pobre, las microalgas permanecen mucho en determinadas zonas y se acostumbran o se adaptan al crecimiento, su velocidad de crecimiento a la irradiancia que hay en cada zona. Por ejemplo, en este caso que estamos representando un fotobioreactor plano tipo Rayleigh, pues las microalgas del fondo estarán creciendo más lentamente que las microalgas de la superficie, que están más iluminadas, y las del fondo están más oscuras. Eso es lo que quiere representar la ecuación que está puesta ahí en el reactor, que tendremos en cada punto X, tendríamos una velocidad específica de crecimiento, porque unas crecen más y otras crecen menos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos más crecimiento en un sitio, en otro, pues, ¿qué se observará cuando yo mido el crecimiento global o cuando mido la biomasa que recojo y que cosecho? Pues lo que observaremos es un crecimiento global. Con el crecimiento global ¿cómo lo podemos hacer? Pues exactamente lo mismo que cuando promediábamos la irradiancia. Simplemente hacer un promedio volumétrico en el cual obtenemos una velocidad específica de crecimiento promedio, y a partir de ahí pues tenemos la velocidad de crecimiento que corresponde a todo el reactor. Ahí está puesto la fórmula, simplemente es aplicar la fórmula del promedio volumétrico, y donde aparecía, si os dais cuenta, donde antes aparecía la distribución de irradiancia, ahora aparece la velocidad específica de crecimiento. Normalmente esto no se puede integrar, y entonces hay que hacer una integración numérica y obtener los valores numéricamente. Y este es el resumen de lo que estaría ocurriendo en un fotobioreactor mal mezclado o segregado por zonas. Segregado por zonas quiere decir que en zonas con distinta iluminación estarían creciendo las microalgas a diferentes velocidades. Recuerdo otra vez que yo estoy poniendo un modelo de crecimiento determinado, pero puede ser cualquiera de los modelos, puede aparecer como modelo de crecimiento, el de Bannister, el de Molina, el que sea, incluso otros, porque yo no lo he recogido todo, el que mejor funcione para vuestros experimentos. Y también recordaros que el modelo de crecimiento, aquí la integral aparece para la geometría plana. Si la geometría no fuese plana, pues para el promedio de velocidad de crecimiento, pues tendríamos que utilizar la definición concreta que la vamos a presentar a continuación, y ya la habéis visto también en el módulo de distribución de luz. Es la misma ecuación para el cilíndrico, pues tenemos que utilizar la distribución cilíndrica, el diferencial de volumen, etcétera, etcétera. Y vamos a comparar ambos casos por dos motivos. Primero, para saber cómo podemos distinguir en qué situación estamos, porque he dicho que podíamos estar en una de ambas, pero no he dicho cómo podemos distinguirlas. Y luego, por otro motivo más importante, y es que una situación es más beneficiosa que la otra. En una situación las microalgas crecen más deprisa, con la misma irradiancia externa, con el mismo esfuerzo, las microalgas crecen. Entonces nos interesa la situación óptima, que vamos a ver cuál es a continuación. Entonces yo, para mostrarlo esto con cierta sencillez, podría haber utilizado cualquier modelo de crecimiento, pero lo que he hecho es utilizar el modelo de Blackman, que como veis tiene el inconveniente de estar expresado por dos ecuaciones, pero tiene la ventaja de que se puede integrar. O sea, yo puedo obtener la integral para ambas situaciones como una función algebraica, y resulta muy cómodo para compararlo, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, para el caso de mezcla intensa, mezcla buena, o sea que la microalga ven un promedio, pues simplemente he cogido el modelo de Blackman, pues os dais cuenta, está puesto ahí al lado del fotobioreactor, y lo único que he hecho ha sido introducirle radiancia promedio, o sea, para el sistema plano. Entonces, debajo simplemente lo que nos aparece es el modelo de Blackman con la radiancia promedio, y entonces nos daría la velocidad de crecimiento en un fotobioreactor bien mezclado con el modelo de Blackman. Sería igual con otro modelo de crecimiento, pero como digo, veremos que el modelo de Blackman tiene ciertas ventajas. La ventaja del modelo de Blackman aparece aquí, y es que en este caso es más complicado y se puede integrar. En este caso, aunque es más complicado, se puede integrar. Este sería el caso resumen que he puesto antes, perdón, voy a empezar otra vez. Y bien, aquí sería como utilizaríamos el modelo de Blackman cuando la mezcla es deficiente y tenemos el reactor está segregado por zonas. El modelo es el mismo, os dais cuenta, el modelo de crecimiento, y ahora lo que hacemos es promediar la irradiancia, promediar la velocidad de crecimiento. Bueno, tenemos que distinguir que existe, porque el modelo distingue entre zonas saturadas y entre zonas no saturadas, medimos
ahí está cómo se calcularía, entonces el reactor lo consideraríamos para integrar, simplemente para hacer la integral, o sea, lo consideraríamos una zona saturada en la cual la biomasa o la microalga crecería a la velocidad máxima, y una zona no saturada entre 0 y lo que llamamos ahí L1, que sería la profundidad a la que está saturada la zona, en la cual el modelo pues crecería pues linealmente, que es como crece el modelo. El modelo de Blama pasa de crecer linealmente hasta saturado. Bien, es importante encontrar la profundidad a la que se produce la saturación. Simplemente la saturación se produce cuando la irradiancia en el punto pues, es igual a la irradiancia de saturación, y entonces pues despejando de la ley de Lambert-Beer el punto, la profundidad a la que se produce, pues obtenemos esa fórmula. Simplemente ese es nos permite distinguir en qué zona va a estar saturado y en qué zona va a estar no saturado. Bien. Entonces paso simplemente pues, a integrar el modelo. Os he ahorrado los detalles porque no es que sea muy largo, pero me habían faltado 3 transparencias, y simplemente esta es la ecuación que obtenemos, que nos da la irradiancia promedio en función de la concentración de biomasa y de la luz disponible. Entonces, esta ecuación, este es el único caso en el que se pueden integrar. O sea, cuando tenemos la situación de mala mezcla, de mezcla deficiente, y tenemos que integrarle la velocidad específica de crecimiento, casi ningún modelo se puede integrar. En este sí que sale una ecuación algebraica, y yo quería utilizarlo porque es más cómodo para que vosotros, si queréis, lo podéis manejar y podéis hacer vuestras comparaciones con otros sistemas. Entonces, ahora a continuación lo que vamos a hacer es, tenemos los dos casos, el de mezcla buena, el de mezcla crecimiento promedio, promediado con la luz, y el de mezcla deficiente, crecimiento estratificado, y lo vamos a comparar. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones que acabamos de obtener, si comprobamos, resulta que cuando tenemos un fotobioreactor bien mezclado, o sea, cuando en el modelo de crecimiento metemos la irradiancia promedio, la situación es muy ventajosa, de hecho produce muchísimo más. Estas son unas circunstancias que yo he puesto para las circunstancias que tendrían lugar en un fotobioreactor Raceway típico de 20 centímetros de profundidad, con una concentración de biomasa de unos 500 gramos por metro cúbico y un KSUA de 0,08, que son aproximadamente metros cuadrados por gramo, que son aproximadamente los valores que podría tener un Raceway típico. Entonces nos encontramos aquí, básicamente lo que nos está diciendo es que nos interesa con mucho estar en la situación de fotobioreactor bien mezclado, porque el fotobioreactor más mezclado pues simplemente produce menos. Es fácil de entender, primero, bueno, aquí hay una prueba matemática, pero es fácil de entender intuitivamente. En un fotobioreactor mal mezclado, en el que tenemos el crecimiento estratificado, pues nos encontramos con unas zonas del centro que no están creciendo nada y nos encontramos con unas zonas saturadas. Entonces es desfavorable porque las microalgas del fondo no pueden utilizar la luz de la superficie, mientras que hay otras, las que están en la superficie, pues están saturadas y no pueden utilizar toda la luz que les llega. En el caso de que el fotobioreactor esté bien mezclado, las microalgas se están moviendo de una zona oscura a zonas iluminadas, y entonces pues no ocurre esto. Entonces la luz de alguna manera se reparte temporalmente y están todas las microalgas pues creciendo en la zona de no saturación, o sea, en la zona de crecimiento lineal. Podemos llegar como conclusión a la conclusión de que los fotobioreactores bien mezclados siempre producen más que los mal mezclados. Entonces, siempre nos interesa, desde el punto de vista de la productividad, siempre nos interesa mezclarlos, suministrarles agitación o los medios mecánicos que sean para que estén bien mezclados. Siempre es beneficioso trabajar como una mezcla desde el punto de vista de la productividad. Sin embargo, bien es cierto que agitar tiene un coste, porque se gasta energía. Entonces hay que llegar a un compromiso entre la mejora de la productividad y el incremento en el... A lo mejor interesa poner un fotobioreactor el doble de grande y no mezclar, bueno, pues porque resulta que la energía es muy cara. Entonces, dependiendo de lo que valga incrementar el fotobioreactor o el dinero que se gaste uno agitando, pues puede interesar más una estrategia u otra, en general. Pero desde el punto de vista, si tenemos un fotobioreactor, siempre producimos más agitando que sin agitar. Ahí abajo he puesto, en la foto he puesto un Raceway muy grande para que os deis cuenta de pues, que lo de agitar, pues en el laboratorio, en reactores pequeños es fácil, pero si el Raceway o si el dispositivo es muy grande, pues puede costar mucho dinero. Bien, hemos hablado de las dos situaciones extremas. Sin embargo, alguien me puede preguntar, ¿se pueden producir situaciones intermedias? O sea, esto de o está bien mezclado o está mal mezclado, pues no hay una situación intermedia, efectivamente, hay una situación intermedia. ¿Vale? Las situaciones intermedias se pueden cuantificar por un número que se llama el factor de integración.
que os dais cuenta de su definición, bueno, es un número que vale entre 0, cuando tenemos cuando estamos en situación de mala mezcla, el fotobiorreactor vale 0, y vale 1 cuando estamos en la situación de integración total de luz, que es la que más nos interesa. Entonces indica el punto de vista, desde el punto de vista fotosintético, lo bien mezclado que está el sistema, porque la mezcla, o sea, un sistema puede estar bien mezclado desde el punto de vista de distribución de nutrientes y mal mezclado desde el punto de vista fotosintético. Entonces habla desde el punto de vista fotosintético. Entonces este sería el factor que me permite a mí cuantificar si mi reactor está bien mezclado o está mal mezclado. Yo conozco el modelo de crecimiento, soy capaz de calcular el crecimiento que le correspondería para una irradiancia promedio o para la integración de velocidades, o sea, en condiciones de integración de luz o en condiciones de integración de velocidades, y luego también podría obtener mi sistema, o sea, yo estoy haciendo experimentos con mi fotobiorreactor, con mi Railway o con mi reactor tubular, y obtengo un resultado. Bueno, pues el resultado que yo obtengo, que es el mu que aparece en esa fórmula, sin subíndice y sin nada, lo meto en la fórmula y me saldrá un número. O sea, los otros valores los calculo utilizando el modelo que yo tengo, con integración de luz y con integración de velocidades, y entonces el número que me salga pues me dirá si mi sistema está bien mezclado o está mal mezclado, y la cantidad y el beneficio que puedo obtener de agitarlo más. A lo mejor resulta que estoy muy cerca del factor de integración 1 y no estoy al 100%, pero a lo mejor me cuesta mucho trabajo, mucho dinero llegar al 100% de integración. Es difícil predecir sigma a partir de modelos. O sea, de lo que estoy diciendo se deduce que no hacen falta experimentos con reactores grandes, lo cual siempre es desaconsejable, porque yo lo que quiero es utilizar el modelo de crecimiento para diseñar el reactor grande. Si tengo que hacer experimentos con el reactor grande, pues ya no puedo, una vez que esté hecho el reactor grande, ya no puedo hacer más modificaciones. Sería útil tener un modelo de crecimiento que me fuese capaz de decirme el sigma o el factor de integración antes de construir el reactor, pero esto pues, es complicado y está todavía en investigación. Bien, pues como resumen, pues recordaros que hemos hablado de modelos de crecimiento en el módulo anterior, pero los modelos de crecimiento hay que adaptarlo a la situación de cada fotobiorreactor. O sea, con tener modelo de crecimiento no tengo todo lo que hace falta, sino tengo que tener en cuenta si estamos en una situación de integración de luz, porque estamos mezclando muy bien, o estamos en una situación de integración de velocidades de crecimiento, porque el sistema está estratificado y en cada zona el del reactor crece con una intensidad. Siempre es mejor mezclar, porque el mismo reactor va a producir más, pero puede resultar muy caro. Los fotobiorreactores tubulares y los sistemas de laboratorio, cuando llega un experimento, pues suelen estar en mezcla perfecta, porque son pequeñitos y tienen bastante agitación y burbujeo. Y los tipos Railway pues suelen tener una mezcla pobre y suelen estar más cerca de la situación de estratificación, de crecimiento por zona, que de crecimiento promedio. Y bueno, hemos definido este número que podíamos utilizarlo, el factor de integración, que podíamos utilizarlo para cuantificar si nuestro reactor está bien mezclado, está más mezclado desde el punto de vista fotosintético y tener pues, una idea ingenieril y cuantificable de la cantidad de beneficio que podemos sacar si mezclamos más. Pues nada, muchas gracias.